Un millonario de 41 años quedó completamente atónito al ver a una camarera de 18 años que se parecía exactamente a su exesposa. El restaurante estaba lleno de suaves murmullos, y el tintineo de los vasos se mezclaba perfectamente con las delicadas notas de un piano que flotaban en el aire. Los candelabros de cristal bañaban la habitación con un cálido resplandor dorado, iluminando las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Alexander Carter estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a los grandes ventanales de piso a techo que ofrecían una vista al horizonte de la ciudad. Afuera, una tormenta comenzaba a formarse, destellos de relámpagos parpadeaban en el cielo oscuro. Pero la agitación exterior no se comparaba con la tormenta que llevaba dentro. Revolvía su Bourbon sin pensar, apenas escuchando mientras su socio hablaba monótonamente sobre estrategias de mercado y planes de expansión. Las palabras se desvanecían en ruido sin sentido, su mente estaba en otro lugar, o quizás en ninguno. Así había sido durante años. «Señor, ¿puedo tomar su orden?» La voz era suave, pero clara, cortando la neblina como una ráfaga de viento. Alexander parpadeó y levantó la vista. Su mano se quedó inmóvil en el aire. El vaso resbaló de sus dedos, pero logró atraparlo justo en el borde de la mesa antes de que cayera. El Bourbon salpicó sobre el mantel blanco, mientras el mundo a su alrededor parecía inclinarse por un momento. No podía respirar. Frente a él, sosteniendo un pequeño bloc de notas, estaba una joven camarera, y se parecía exactamente a ella. Exactamente a Elena. El pecho de Alexander se contrajo, y su pulso martillaba en sus oídos. El mismo cabello castaño ondulado cayendo en cascadas sobre sus hombros, los mismos rasgos delicados, la suave curva de sus labios, la nariz ligeramente respingada. Pero fueron los ojos los que le robaron el aliento. Los mismos ojos color avellana, profundos y expresivos. Los mismos ojos que una vez lo habían mirado con tanto amor. Los mismos ojos que había visto cerrarse para siempre. «Señor, ¿está usted bien?» Su voz sonó de nuevo, gentil y preocupada. Alexander se dio cuenta de que estaba mirando fijamente. Se obligó a parpadear y a tragar la opresión que sentía en la garganta. De repente, el restaurante le pareció insoportablemente ruidoso, las risas, el tintineo de los vasos, la música, pero nada de eso se comparaba con el caos en su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas un susurro. La joven dudó, claramente incómoda bajo su intensa mirada. «Sophie». «Sophie Evans», respondió, mientras se metía un mechón de cabello detrás de la oreja y se movía ligeramente sobre sus pies. «Está bien, señor». No era Sophie. No era Elena, claro que no. Pero el parecido era tan inquietante que parecía estar mirando a un fantasma. Alexander luchó por recuperar la compostura. Apretó la mandíbula y asintió rígidamente. «Sí, bien». Ella esperó un segundo más antes de asentir con cortesía. «Le daré un momento para revisar el menú», dijo suavemente, girándose para irse. Pero Alexander no estaba listo para dejarla ir, no todavía. «Espera». Ella se detuvo y lo miró de nuevo. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «¿Nos conocemos de antes?». Sophie frunció el ceño y negó con la cabeza, con gentileza. «No, señor, no lo creo». El corazón de Alexander se hundió. Por supuesto que no. Elena había muerto hacía casi 2 décadas. Pero no era solo el parecido físico, era la manera en que Sophie se paraba, la gracia tranquila en su postura, la amabilidad en su voz. Era demasiado. Demasiado doloroso. Alexander empujó su silla hacia atrás de forma abrupta, la pierna raspando contra el piso de mármol mientras se levantaba de golpe. «Disculpe». Su socio comercial parpadeó, desconcertado. «¿Alexander? ¿A dónde vas?». Pero él no escuchaba. Ni siquiera le importaba. Sin prestar atención a las escaleras, tomó su abrigo y caminó hacia la salida. Necesitaba aire. Se estaba asfixiando. La tormenta afuera había empeorado. La lluvia caía a cántaros sobre las calles cuando Alexander salió a la acera.
El frío empapó su traje a medida casi al instante, pero apenas lo notó. Apoyó las manos en la barandilla de piedra fría, su corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras luchaba por estabilizar su respiración. No era ella. No podía ser ella. Elena se había ido, enterrada. Él había sostenido su mano en el hospital, había visto la luz desvanecerse de sus ojos. Y, sin embargo, todavía podía sentir ese mismo sentimiento. Sofía lo había mirado con una familiaridad tan imposible, tan dolorosamente familiar. El pasado nunca lo había perseguido con tanta fuerza. Por primera vez en años, Alexander sintió algo. No entumecimiento, sino una grieta en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Y no estaba seguro de si lo temía o si lo necesitaba. La lluvia golpeaba suavemente contra las altas ventanas del ático de Alexander Carter, un sonido rítmico e implacable que reflejaba la tormenta que se gestaba dentro de él. Las luces de la ciudad brillaban más allá del cristal, ligeramente borrosas mientras su mirada se perdía, desenfocada, en un recuerdo que había enterrado durante años. El vaso de Bourbon permanecía intacto sobre la mesa frente a él, igual que aquella noche en el restaurante, 19 años atrás, después de que Elena. El aroma de mentiras había llenado el aire. La música suave sonaba de fondo. Elena llevaba un vestido azul pálido, su cabello caía en suaves ondas mientras bailaban bajo el cálido resplandor del candelabro. Prométeme, susurró esa noche, su voz apenas un suspiro, que nunca olvidarás vivir. Alexander había reído y la abrazó más fuerte. ¿Cómo podría olvidar, si tú eres toda mi vida? Pero las promesas tenían una manera cruel de romperse. El accidente fue repentino, una noche lluviosa, muy parecida a esta. Una colisión, un momento de caos, y luego el insoportable silencio de la sala de emergencias. La delicada mano de Elena en la suya, la máquina que pitaba cada vez más lento, y su voz desvaneciéndose con sus últimas palabras. Déjalo ir, vive por los dos. Pero él no lo hizo. Se encerró en su dolor, en el recuerdo. El recuerdo cortaba más profundamente esa noche porque Sofía tenía su rostro. Y Alexander necesitaba saber por qué. A la mañana siguiente, Alexander estaba sentado en la esquina trasera del mismo restaurante. Su rostro permanecía cuidadosamente compuesto, pero por dentro, la tensión se enroscaba como un resorte a punto de romperse. Sofía se movía con gracia, ajena al torbellino que había despertado en él. Al otro lado del salón, Sofía equilibraba una bandeja, su atención fija en los invitados a quienes servía. Ella no lo había notado todavía, pero él notaba todo. La manera en que se metió un mechón de cabello detrás de la oreja, exactamente como Elena solía hacerlo. La forma en que sus labios se apretaron en una tranquila concentración mientras llenaba el vaso de un invitado. No era solo el parecido, eran los gestos, los movimientos, era demasiado. Cuando Sofía finalmente se giró y sus miradas se encontraron, dudó por un momento. Sus ojos se cruzaron. Ella pareció incómoda, pero rápidamente ofreció una sonrisa educada antes de desaparecer en la cocina. Alexander exhaló bruscamente. Necesitaba respuestas. Señor Carter, ¿en qué puedo ayudarlo? El gerente del restaurante se paró rígido junto a su mesa unos momentos después, claramente incómodo con la presencia inesperada del millonario. Alexander fue directo al punto. La joven camarera, Sophie Evans. Necesito saber más sobre ella. El gerente parpadeó, sorprendido. ¿Hay algún problema, señor? Alexander negó con la cabeza. No, respondió Alexander, luchando por encontrar palabras que no sonaran absurdas. Finalmente dijo, se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo, eso es todo. El gerente dudó, pero finalmente asintió. Ha estado trabajando aquí durante aproximadamente un año. Es una chica educada y muy trabajadora. Nunca llega tarde, nunca causa problemas. Por lo general, se mantiene sola. Sé que estudia en la universidad comunitaria y creo que vive con su hermano menor. Alexander frunció el ceño. ¿De hermano menor? ¿Ha mencionado a sus padres? El gerente negó con la cabeza. No lo creo. Sé que fue adoptada cuando era niña,
era muy joven. El estómago de Alexander se retorció, y un escalofrío le recorrió la espalda. No, no podía ser. ¿O sí? La puerta de la cocina se cerró detrás de Sophie. El ruido de los platos y el zumbido de la conversación se desvanecieron ligeramente mientras ella se apoyaba contra la pared, presionando una mano contra su pecho. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué lo estaba mirando así? No era solo curiosidad, se sentía personal. Sophie sacudió la cabeza y exhaló temblorosamente. Le esperaba una larga noche, y lo último que necesitaba eran distracciones. El alquiler estaba pendiente, tenía libros de texto por comprar y Liam, su hermano menor, dependía de ella. Lo que fuera que estuviera pasando con Alexander Carter, definitivamente no era su problema. Más tarde esa noche, Alexander estaba sentado en su estudio. El tenue resplandor de la lámpara de su escritorio era la única fuente de luz en la habitación. Había repasado los hechos una y otra vez. Sophie, 18 años, adoptada cuando era un bebé, sin antecedentes biológicos conocidos. Su corazón latió con fuerza mientras abría el viejo archivo que descansaba sobre su escritorio. Contenía los registros médicos de Elena. Elena Carter, fallecida a los 22 años. Sin registros de embarazo. Sin familiares sobrevivientes. Y, sin embargo, Sophie existía. Había una sola manera de descubrir la verdad. Alexander tomó su teléfono y marcó. Connor, necesito que investigues a alguien. Hazlo de manera discreta. En el fondo, Alexander sabía que esto no podía ser una simple coincidencia. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras miraba por la ventana de su oficina. El peso del informe del investigador privado descansaba pesadamente en sus manos. La lluvia golpeaba el cristal, y dentro de él se gestaba una tormenta inquieta mientras releía las páginas mecanografiadas. Sophie Evans. Fecha de nacimiento, 22 de marzo. De 2005. Adoptada en mayo de 2005. Había nacido solo 3 meses después de la muerte de Elena. El momento no solo era cercano, era demasiado cercano. Y, sin embargo, no había ninguna mención de los padres biológicos en el archivo de adopción, ni rastro de dónde había estado Sophie antes de ser colocada con su familia adoptiva. Alexander cerró los ojos y presionó el pulgar y el índice contra sus sienes. ¿Realmente podría ser posible que Elena le hubiera ocultado algo antes de su muerte? ¿O era algo peor? ¿Podría haber sobrevivido de alguna manera? Las preguntas lo perseguían sin tregua. Solo había una manera de obtener respuestas. 3 noches después, en el restaurante. La música ambiental tarareaba suavemente de fondo, pero Alexander apenas la escuchaba. Estaba sentado solo en una mesa en la esquina, con la espalda recta y los dedos apretados alrededor del tallo de su copa de vino. El aire se sentía más pesado esa noche. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Sophie moverse entre las mesas, riendo suavemente con los invitados a los que servía. Durante días, había luchado con sus propios pensamientos: no la confrontes aquí, no hagas una escena. Pero necesitaba saber y se estaba quedando sin paciencia. Sophie se acercó a su mesa, su sonrisa ahora educada pero vacilante. Buenas noches, señor. ¿Puedo traerle algo para empezar? La mirada de Alexander no dejó su rostro por un momento. Las palabras le fallaron mientras los recuerdos chocaban en su mente, el eco de la risa de Elena, la suavidad de su voz. No es ella, no pierdas el control. Finalmente habló, su voz más tranquila de lo que pretendía. Sophie, ¿puedes sentarte un momento? Sophie parpadeó, claramente sorprendida. Señor, estoy trabajando, por favor. Algo en su tono hizo dudar a Sophie. Miró al gerente, quien asintió con cautela, y se deslizó en el asiento. Frente a él, sus ojos, tan dolorosamente familiares, lo estudiaron con tranquila curiosidad. Alexander se aclaró la garganta, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto es inusual, comenzó, con la voz tensa, pero necesito preguntarte algo sobre tu familia.
Las cejas de Sophie se fruncieron. ¿Mi familia? Asintió, inclinándose ligeramente, con la voz baja. ¿Eres adoptada? Sophie respiró entrecortadamente. ¿Adoptada? Repitió, sorprendida. Alexander no pudo evitar que las palabras salieran más rápido, el peso de sus preguntas presionando demasiado fuerte como para contenerse. Lo siento, no quise, pero te pareces exactamente a alguien que perdí, a alguien a quien amaba profundamente. El silencio se extendió entre ellos, cargado y pesado. Sophie tragó saliva, claramente inquieta. Eso no explica por qué preguntas sobre mi adopción. ¿Qué estás tratando de decir? Alexander apretó el puño debajo de la mesa, luchando por mantener el control. Estoy diciendo que creo que podría haber una conexión. Tu cumpleaños es solo unos meses después de que Elena muriera, y el parecido. Sophie empujó su silla hacia atrás abruptamente, su rostro se enrojeció por la confusión y el dolor. Espera, ¿estás sugiriendo que estoy relacionada con tu ex esposa? ¿Qué estás haciendo? No lo sé, su voz se quebró, cruda y vulnerable. Solo estoy tratando de encontrar la verdad. Sophie se puso de pie, su voz temblaba con ira silenciosa. No lo sé. No sé nada sobre mis padres biológicos, nunca me importó. Mis padres adoptivos eran todo lo que necesitaba. Alexander asintió lentamente, la culpa se hundió más profundamente en su pecho. Lo siento, no quise molestarte, pero no puedo ignorar esto. Sophie, el parecido es. Es una coincidencia. Perdí a Elena y luego apareciste tú, luciendo exactamente como ella. Por favor, solo déjame ayudarte a encontrar respuestas. Sus labios se separaron como para hablar, pero luego negó con la cabeza. Sus ojos brillaban. Esto es demasiado. No necesito tu ayuda, señor Carter. No soy un rompecabezas que necesites resolver. Con eso, Sophie se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alexander solo con el dolor en el pecho. Pero cuando la vio desaparecer en la cocina, supo una cosa con certeza, no se rendiría. La lluvia golpeaba contra las ventanas del ático de Alexander, en sintonía con la tormenta que rugía en su interior. Estaba de pie en su estudio, débilmente iluminado, el vaso de Bourbon intacto y sudando sobre su escritorio. Una fotografía yacía ante él, Elena sonriendo radiante, tomada solo unos meses antes del accidente. Al lado, el archivo del investigador privado sobre Sophie. El parecido era innegable. Pero no solo se trataba de cómo se veía, sino de la forma en que hablaba. La sutil inclinación de su cabeza, la amabilidad en sus ojos, todo eso lo estaba afectando. Durante días había luchado con la pregunta imposible, ¿este dolor estaba distorsionando su percepción o realmente había una conexión que aún tenía que descubrir? Todo lo que había hecho era alejarla, y eso lo perseguía. Sophie estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá desgastado de su modesto apartamento, mirando fijamente la taza de té que se enfriaba en sus manos. Los ecos de su conversación con Alexander todavía resonaban en sus oídos. No soy un rompecabezas que necesites resolver. No entendía por qué sentía como si hubiera abierto una herida que ni siquiera sabía que existía. Durante toda su vida, había evitado cuestionar su adopción. Sus padres eran personas amables y amorosas, nunca la trataron de manera diferente a su hijo biológico. Pero las palabras de Alexander, la pura desesperación en su voz, seguían en su mente. Por primera vez, las preguntas que había enterrado empezaron a abrirse camino en su interior. Al día siguiente, Alexander no pudo soportar más el silencio. Necesitaba hablar con ella, explicarle que necesitaba respuestas. Sophie estaba limpiando una mesa cuando él entró al restaurante. En el momento en que sus ojos se encontraron, la tensión creció entre ellos. Ella se enderezó, agarrando el trapo como un escudo. Señor Carter, dijo con voz entrecortada. Estoy trabajando, no me quedaré mucho tiempo. Alexander respondió con voz más suave que antes. Por favor, necesito hablar contigo. Sus labios se presionaron contra los de él, una delgada línea. Ya lo dijiste todo. No me interesa ser parte de tu dolor. Alexander se estremeció, pero asintió.
Lo sé, pero te debo la verdad. Por favor, solo 5 minutos. Luego me iré. En contra de su mejor juicio, Sofía exhaló y le hizo un gesto para que la siguiera afuera. La lluvia había parado, pero el cielo seguía cargado de nubes mientras estaban parados cerca del callejón trasero. El olor a pavimento mojado permanecía en el aire. Alexander respiró profundamente, su voz era áspera pero honesta. Su nombre era Elena, dijo. Los brazos de Sofía se cruzaron sobre su pecho, pero su mirada se suavizó con curiosidad. Mi esposa, continuó él. Nos conocimos cuando éramos solo niños. Ella era todo para mí. Y ella murió hace 19 años en un accidente automovilístico. El dolor entrelazó su voz y Sofía sintió que sus propias defensas vacilaban. Pasé años enterrándolo, construyendo muros, hasta que te vi. La respiración de Sofía se contuvo, pero antes de que pudiera hablar, él agregó. No creo que seas ella. Sé lo imposible que suena, pero tiene sus ojos, su sonrisa. La misma amabilidad que ella tenía. No pude ignorarlo. El silencio cayó entre ellos y luego Sofía negó con la cabeza, su voz se quebró. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que soy una reencarnación? ¿Un fantasma? No puedes dejarla ir. La voz de Alexander se agudizó. Eso no es lo que yo. Entonces, ¿qué es esto? Su voz se quebró aún más, las lágrimas brotaron de sus ojos. No soy una sombra de tu pasado, Alexander. Soy mi propia persona. Y tú no entiendes, me haces sentir como si fuera un reemplazo solo porque no puede seguir adelante. Sus palabras fueron profundas, agudas y dolorosas. Alexander sintió que el aliento abandonaba sus pulmones. Yo nunca dije que lo fueras. Pero así es como me miras. Como si me estuvieras buscando cada vez que ves mi cara. Ella se dio la vuelta, abrazándose fuertemente a sí misma, como si intentara mantenerse unida. Esto no es lo que sea. Esto no es justo, susurró Alexander, dando un paso más cerca con voz más suave. Sofía, lo siento, tienes razón, he estado buscando, pero no a Elena. Por la verdad. Su cabeza se levantó de golpe. La verdad sobre, lo que dudé. Contraté a un investigador privado. Él admitió en voz baja que naciste solo unos meses después de que ella muriera y no hay registro de tus padres biológicos. Sofía se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Tú me investigaste? No quise violar tu privacidad. Necesitaba entender. Las lágrimas se derramaron sobre sus pestañas, su voz rompiendo. No soy tu misterio para resolver, Alexander. No soy un pedazo de tu corazón roto para arreglar. Abrió la boca para disculparse, para explicar, pero ella negó con la cabeza. Por favor, déjame en paz. Y con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el restaurante. La puerta se cerró con fuerza. Alexander permaneció congelado en su lugar. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente perdido. La lluvia había parado, pero la ciudad afuera del penthouse de Alexander permaneció envuelta en una neblina gris. El aire húmedo se pegaba a las ventanas de vidrio y desdibujaba el horizonte. Mientras sus pensamientos se confundían, se mezclaban el arrepentimiento, la culpa y algo más profundo. Se sentó en su escritorio, bajo el tenue resplandor de su lámpara de escritorio, iluminando un solo sobre amarillento. Era la letra de Elena. Había estado guardada en el fondo del cajón de su estudio, sellada todos estos años. No había estado listo para enfrentarla hasta ahora. Mi amor, si estás leyendo esto, espero que hayas encontrado la paz, o tal vez todavía estés buscando. Siempre trataste de arreglar las cosas, protegerme, resolver cada problema, pero algunas cosas, Alexander, algunas cosas no se pueden resolver. Una vez me dijiste que no podías imaginar la vida sin mí. Necesito que demuestres que estás equivocado. Por favor, no lo hagas. No te encierres, no dejes que el dolor se convierta en tu prisión. Prométeme que, no importa lo difícil que parezca, seguirás viviendo. Déjame ir. Alex, con todo mi amor. Elena.
Las palabras se volvieron borrosas cuando su visión se nubló. No cumplí esa promesa. Durante 19 años, se había aferrado al fantasma de ella y, ahora, con Sophie, había dejado que su dolor no resuelto se convirtiera en obsesión. Pero no volvería a cometer el mismo error. A la mañana siguiente, Alexander estaba sentado en su oficina, con la carta aún doblada cuidadosamente en su bolsillo. Sin embargo, su atención ahora estaba en un documento diferente. Su asistente entró y colocó una carpeta frente a él. Esta es la declaración de matrícula de Liam Evans, completa, como lo solicitó, señor. Alexander asintió con la cabeza, su voz más suave de lo habitual. Está bien, que se quede anónimo. No quiero que ella sepa que vino de mí. Una semana después, Alexander regresó al mismo restaurante, pero esta vez eligió una mesa tranquila en un rincón cerca de la parte trasera. Desde allí, observó a Sophie desde la distancia, no con anhelo, sino con una mirada tranquila. Ella se veía diferente, más ligera, de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado, aunque fuera solo un poco. Sonreía más, hablaba con más facilidad. Ya no se trataba de él. Y esa era exactamente la razón por la que él no estaba allí para arreglarla, no para forzar respuestas, sino simplemente para dejarla ir. Sophie tomó la carta de la escuela de su hermano con las manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza mientras la leía por tercera vez. La matrícula estaba pagada en su totalidad, pero cuando las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, se dio cuenta de que no le había contado a nadie sobre las dificultades financieras. Solo una persona podría haberlo sabido. Sus manos seguían temblando cuando dejó la carta y, sin pensarlo, agarró su abrigo y se dirigió directamente hacia él, al penthouse de Alexander. El fuerte golpe en la puerta fue inesperado. Alexander la abrió y ahí estaba ella, con los ojos húmedos por la lluvia y brillando de emoción, sosteniendo la carta arrugada en su mano. ¿Hiciste esto? La voz de Sophie temblaba mientras sostenía el aviso de matrícula. Él la miró a los ojos en silencio por un momento antes de asentir. Sí. Sus labios se separaron, la confusión luchando contra la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? No estaba tratando de controlarte, Sophie. Su voz era calma, constante, pero llena de emoción. Solo quería ayudarte. Sophie se quedó con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, todavía a la defensiva. No puedes simplemente arrojar dinero a los problemas de las personas. Alexander, eso no arregla todo. Lo sé. Exhaló suavemente, su voz se quebró un poco. Pasé tanto tiempo tratando de arreglar las cosas con dinero porque es más fácil que enfrentar lo que no puedo cambiar. No pude salvar a Elena. No puedo reescribir el pasado, pero puedo asegurarme de que no luches como yo lo hice después de perder. El silencio se extendió entre ellos. Sophie tragó saliva con fuerza, la ira en sus ojos se atenuó un poco. Esa no es tu responsabilidad. Él asintió. Lo sé, pero me preocupo por ti y por tu hermano. Esto no se trata de deudas o culpa, Sophie. Se trata de querer que tengas la vida que te mereces. El aliento de Sophie finalmente comenzó a calmar sus defensas. Estaba claro que él no la quería controlar, ni reemplazar a su familia, solo quería ayudarla. Ella se secó los ojos y su voz se suavizó. Gracias por preocuparte. Alexander asintió lentamente. La tensión en su pecho se alivió, por primera vez en semanas. Una chispa de confianza se había encendido, y esta vez no se basaba en el dolor. Era real. Varias semanas después, la ciudad brillaba bajo un manto de estrellas. Y lentamente, se acercó, dejando caer la última pared que quedaba entre ellos. Más tarde esa noche, la ciudad brillaba abajo mientras ellos estaban en la terraza. La brisa suave jugaba con los cabellos de Sophie. Alexander la miró, con su mano entrelazada con la de ella. Nunca pensé que me sentiría así otra vez, admitió en voz baja. Ella apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Yo tampoco. En ese momento, ya no se trataba de Elena, ni del dolor. Se trataba de seguir adelante juntos.
Y así es como nos recuerda la historia de Alexander y Sofie, que la sanación es posible, que el amor puede florecer incluso después del desamor más profundo. Y que a veces las conexiones más inesperadas son las que nos cambian para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, comentar y compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y para más historias inspiradoras de amor, redención y sanación emocional, asegúrate de suscribirte a Voz en Silencio, historias que conmueven el alma. Gracias.